Patologías del sistema urinario. El tema que se revisará hoy son las patologías asociadas a la formación del sistema urogenital. La primera patología a revisar es hipoplasia renal. Hipoplasia hace referencia a un desarrollo deficiente. Podemos clasificarla en dos grandes grupos, que es la hipoplasia de tipo unilateral y la hipoplasia de tipo bilateral. En la unilateral es muy común que el paciente padezca o más bien no tenga síntomas. En la unilateral, en la unilateral, el paciente puede ser de tipo asintomático y en la bilateral, como ya ambos riñones están afectados, es muy común que el paciente presente una falla renal. Ahora bien, algo importante en esta patología es de que normalmente los riñones se van formando y van cambiando de posición y van haciendo una rotación hacia el nivel medial. Al estar afectados los riñones, uno o ambos, como lo habíamos platicado previamente, podemos encontrar lo siguiente, que es muy frecuente que el riñón afectado esté mal posicionado o mal rotado. Y mal posicionado me refiero a que no se encuentre a nivel lumbar, sino que se encuentre a nivel lumbar bajo o incluso a nivel pélvico, o también que tenga mal rotación. Recuerda lo que comenté. Normalmente los riñones hacen una rotación a nivel medial. La segunda patología corresponde a agenesia renal. Agenesia hace referencia a la falta de formación a nivel renal. Y lo mismo, dos grandes grupos, unilateral y bilateral. La unilateral es compatible con la vida y puede incluso ser de tipo asintomático. ¿Qué sucede aquí? Que el otro riñón está compensando las funciones de este riñón que no se formó. Un poco de estadísticas, la agenesia renal unilateral afecta a ambos sexos en igual proporción. Por otro lado, la agenesia renal bilateral sí es incompatible con la vida, sí es incompatible con la vida. Claro que presenta síntomas, sobre todo eh, un oligohidramio severo. Y comentamos esta parte. ¿Por qué se presenta un oligohidramio severo? Sencillo. La respuesta es la siguiente. El líquido amniótico está constituido, entre otros componentes, por orina fetal. Por lo tanto, al no haber riñones, no hay producción de líquido amniótico y puedo entender por qué mi paciente está presentando este oligohidramio severo. Recuerda, el líquido amniótico es producido, entre otros elementos, por orina fetal. Al no haber riñones, no hay suficiente cantidad de líquido amniótico y el paciente presenta oligohidramio severo. Ahora bien, como consecuencia de este oligohidramio severo, podemos encontrar alteraciones musculoesqueléticas. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque al haber muy poco líquido amniótico, va a haber poco movimiento, por lo tanto, puedo entender por qué hay alteraciones de tipo musculoesqueléticas. Ese producto no se está moviendo. Ahora bien, también está asociada la agenesia renal bilateral, por ejemplo, con hernia yatal, es decir, hernia a nivel diafragmático, y también se asocia a, entre otras alteraciones, a alteraciones de tipo cardíacas. Y así como te comenté, alteraciones musculoesqueléticas, podrás imaginarte, sí,
que como una es consecuencia de otro, es muy común que este oligohidramnios nos dé lugar a lo que se llama secuencia de Potter. Ahora bien, secuencia de Potter tiene bastantes cuestiones. Ok, no se formaron los riñones. Por lo tanto, al no haber la suficiente cantidad de líquido amniótico, oligohidramnio severo, tenemos alteraciones musculoesqueléticas, entre otras tantas. Por ejemplo, defectos en posición de las extremidades. Y ahora bien, el líquido amniótico es producido y después es deglutido. Por lo tanto, entra a los sistemas digestivo y respiratorio, por lo que al haber muy poca cantidad de líquido amniótico, puedo entender por qué hay hipoplasia pulmonar. Y también se va a presentar algo que se denomina la fases de Potter. El último dato importante de la agenesia renal de tipo bilateral es lo siguiente, que a diferencia de la de tipo unilateral que habíamos comentado previamente, en la de tipo bilateral sí hay un predominio de sexo. Predomina más en pacientes de sexo masculino en una proporción de 2,5 a 1. Es decir, de cada dos pacientes y medio que presentan una agenesia bilateral, se va a encontrar a un paciente del sexo femenino. Ahora bien, algo importante, como te lo había comentado en secuencia de Potter, también hay retraso de crecimiento. Y al haber muy poco líquido, también el paciente a nivel prenatal se llega a presentar algo que se denomina coloquialmente en imagenología como posiciones viciosas. Ahora bien, la siguiente patología que vamos a analizar es la siguiente: falta de rotación o rotación anormal. Y es que justamente los riñones se forman a nivel pélvico y posteriormente van rotando hasta llegar a su posición final. Y tenemos dos grandes grupos: una falta de rotación o una rotación de tipo contrario. Por lo tanto, en ambos casos, recuerda esto, están los riñones, derecho e izquierdo, y la zona donde entran y salen estructuras es el ilio renal. Y entonces la escena del Titanic me puede hacer recordar cómo se encuentran los dos riñones, riñón derecho y riñón izquierdo, mirando hacia medial, y la zona donde entran y salen estructuras corresponde al ilio renal. Habiendo entendido esa analogía con la escena del Titanic, podemos ver cómo el ilio renal, que es la zona donde entran y salen las estructuras, está constituida por, de anterior a posterior, una vena, una arteria y la pelvis renal. Algo importante que debo comentarte en las patologías de falta de rotación o rotación anormal: cuando falta la rotación, el ilio renal mira hacia anterior, y en rotación contraria, el ilio renal no está hacia medial, sino más bien hacia lateral. Estamos viendo cómo hay trayectos anormales del uretero, y aquí el gran problema son los riesgos de acodonamiento. Para explicarme, vamos a colocar aquí una manguera, y esta manguera quiero que veas cómo le estoy colocando un codo. Esto es un codo, un acodonamiento. Yo aquí lo que estoy haciendo es que obstruyo el flujo, y por eso cuando hay trayectos anormales de los ureteros, hay obstrucción del flujo de orina, lo cual me puede dar como consecuencia una hidronefrosis. La siguiente patología que vamos a ver
es riñón ectópico. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Los riñones se forman a nivel pélvico y posteriormente van a ir ascendiendo hasta llegar a nivel lumbar, justamente a nivel de retroperitoneo. Entonces, un riñón ectópico es la falta de ascenso de uno o ambos riñones, por lo que van a presentar una situación anormal. Y si de manera inicial los riñones se formaron a nivel pélvico, el sitio más frecuente de un riñón ectópico es a nivel pélvico. Y ahora bien, los ureteros también van a presentar una posición anormal, por lo que tenemos acodonamiento. Recuerda el cordón de la manguera, obstrucción del flujo de orina y como consecuencia final, hidronefrosis. Es importante comentar que el riñón ectópico también lo podemos encontrar asociado a anomalías a nivel reproductor, a nivel esquelético, a nivel gastrointestinal o también a nivel cardiovascular. Por lo que es importante comentar que si hay alguna alteración de tipo renal, busquemos intencionadamente alteraciones en nivel del sistema reproductivo, esquelético, gastrointestinal o cardiovascular, o también lo contrario. Si yo encuentro alguna anomalía gastrointestinal, cardiovascular, a nivel esquelético o a nivel reproductor, yo deberé buscar alguna alteración renal. Como comentario, es importante hacer mención de lo siguiente, que si el paciente solamente tiene un riñón, sea cual sea la causa, el nombre va a ser paciente monorrenio. La siguiente patología que vamos a ver es que al momento de que los riñones están muy cerca cuando se van formando uno del otro, por lo que es muy fácil que ambos riñones puedan también quedar del mismo lado. ¿Y qué sucede aquí? ¿Cuál es la embriopatogenia? Que uno de los riñones atraviesa la línea media al momento de ir ascendiendo y ambos riñones quedan del mismo lado. Misma cuestión, los ureteros, al tener un trayecto anormal, tenemos un riesgo de acodonamiento, obstrucción de flujo de orina, hidronefrosis. El siguiente grupo de patologías corresponde a riñones fusionados, en el cual puede ser una fusión total o una fusión parcial. Y la primera es la siguiente. Es un riñón el cual estaban muy cerca un riñón del otro, por lo tanto, al estar tan cerca, hacen la fusión y nos queda un riñón de tipo discoide, o también conocido coloquialmente como riñón en pastel. Como los riñones se forman inicialmente a nivel pélvico, es muy común que el riñón discoide su posición sea a nivel pélvico. Ahora bien, cuando van ascendiendo, se van reconectando con otros sistemas de vasos sanguíneos, por lo que, como los riñones se quedan a nivel pélvico, su irrigación no procede de la aorta abdominal, sino más bien del sistema de las arterias ilíacas. Puede ser la ilíaca común, la ilíaca externa o la ilíaca interna. Y también pasa lo siguiente, al no haberse, corta, los riñones, al no haber cambiado de posición, es muy común que también el hilio renal o los ilios renales miren hacia la parte anterior del cuerpo. Otro tipo de fusión es una fusión parcial, porque tenemos la patología de riñones fusionados. Ya conocimos la fusión total, que es riñón discoide. Otra puede ser la fusión parcial. Por lo tanto, aquí tenemos una fusión parcial en la cual se fusionan en el polo inferior renal y nos da esta figura tan característica que se denomina riñón en herradura. Por lo que cuando hacemos el estudio histológico de esta zona de fusión, podemos encontrar ya sea nefronas, es decir, podemos encontrar de contenido parénquima renal, o también podemos encontrar simple y sencillamente la presencia de tejido conjuntivo. Los riñones en herradura, es decir, una fusión parcial, van ascendiendo, se pueden encontrar a nivel de L3 a L5 y los pacientes pueden ser de tipo asintomáticos, pueden presentar un dolor lumbar, pueden presentar hidronefrosis, supongo que recordarás el mismo problema, trayectos anormales de los ureteros,
obstrucción del flujo de orina, hidronefrosis, y algo muy importante es la presencia de infecciones urinarias muy frecuentes. En las patologías de infecciones, perdón, en las patologías de sistema renal es muy común las infecciones urinarias frecuentes, por lo que siempre va a ser recomendable que ante un paciente que presenta infecciones urinarias de repetición se hagan estudios imagenológicos porque podemos descartar alguna patología en la formación de los riñones. La siguiente patología corresponde a duplicación de vías urinarias. Es más frecuente en paciente femenino. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que justamente se duplica el bloqueo ureteral y por un fenómeno muy característico de los riñones, que es la inducción recíproca, se forma una vía accesoria y también se forma un blastema metanéfrico accesorio, por lo que también vamos a encontrar un riñón supernumerario. Entonces, este grupo de pacientes también son asintomáticos y pueden presentar infecciones urinarias de repetición. Y te voy a comentar un caso. Este fue un caso clínico en el cual era una paciente femenino la cual tenía mucho dolor lumbar. Cuando se le hizo su estudio imagenológico, se encontró lo siguiente: un riñón en posición normal, pero dos riñones fusionados y por la inducción recíproca, la cual pasan tanto el blastema metanéfrico como el bloqueo ureteral, encontramos a los dos riñones, cada uno con su propio uretero. La siguiente patología corresponde a orificios ureterales ectópicos, los cuales tenemos lo siguiente: son los dos ureteros que van a llegar a desembocar a la vejiga y de la vejiga sale la uretra, por lo que se forma esta zona en forma de triángulo denominada trígono vesical. Esta patología de orificios ureterales ectópicos se refiere a estos ureteros que desembocan a un sitio diferente al trígono vesical, por lo que dos variantes: paciente masculino, paciente femenino. En paciente masculino encontramos que los ureteros desembocan en el cuello de la vejiga, pueden desembocar en la próstata o también de manera anómala pueden desembocar en conducto deferente, en utrículo prostático o incluso en glándulas seminales. Por otro lado, en paciente femenino pueden desembocar de manera anómala en el cuello de la vejiga, en la uretra, que la uretra femenina es más corta, pueden desembocar a nivel de la vagina o incluso a nivel del vestíbulo vaginal. El siguiente grupo de patologías corresponde a disgenesia renal o riñones poliquísticos o quistes de riñón. Son cuatro patologías: riñón poliquístico autosómico recesivo, displasia renal multiquística, riñón poliquístico autosómico dominante o displasia renal quística. También son conocidas como Potter tipo 1, Potter tipo 2, Potter tipo 3 o Potter tipo 4. El nombre hace referencia a la doctora Edith Louise Potter. La doctora hizo bastantes estudios respecto a patología renal, también a patología neonatal y también está involucrada con el factor RH. La doctora Potter ha sido muy mencionada aquí en las patologías del sistema urinario porque ella fue la que describió la fases de Potter, el síndrome de Potter, la secuencia de Potter y justamente el tema que te acabo de comentar, que es la clasificación de Potter para la enfermedad renal poliquística. El siguiente grupo de patologías corresponde a vasos renales accesorios, en el cual son alteraciones de tipo asintomáticas, pero que sí llegan a ser frecuentes. Por lo tanto, este grupo de patologías se van originando durante el proceso de ascenso de los riñones, en el cual es un vaso que persiste. Aquí tenemos algunos vasos accesorios en los cuales, ya sea nivel arterial,
o nivel venoso y que pueden originarse ya sea a nivel del hilio renal o por fuera del hilio renal. El gran riesgo del vaso anómalo es que crucen o es en relación con el uretero de manera anómala. Misma cuestión, la manguera para regar, acornamiento, riesgo de hidronefrosis. La siguiente patología a considerar es extrofia vesical. Extrofia vesical son alteraciones poco frecuentes que afectan más al sexo masculino. Y en extrofia vesical es un defecto de cierre en la porción inferior de la pared abdominal, en la cual, aparte de haberse afectado la porción inferior de la pared abdominal, también se afecta la pared anterior de la vejiga. Como consecuencia, no hay formación ni de músculo, ni tampoco tejido conjuntivo. Se ve de la siguiente manera. Aquí estamos viendo una imagen en la cual se ve la extrofia vesical, es decir, que la vejiga queda expuesta hacia el exterior y sí, el tratamiento tendrá que ser quirúrgico. Es muy común que los pacientes pasen por varios tiempos quirúrgicos. Otras anomalías vesicales corresponden a septación de la vejiga, que puede ser completa, es decir, hay un septo en la luz de la vejiga. Puede darse una septación de tipo incompleta en la cual la vejiga en su interior toma esta forma más o menos de corazón, o también esta poco frecuente que es en reloj de arena. El último grupo de patologías que veremos son las alteraciones del uraco. Las alteraciones del uraco se deben a una persistencia, ya sea total o parcial, de la luz del uraco. Si el segmento afectado no tiene conexión con la vejiga, es un quiste, pero si hay conexión, es una fístula. Y para entender este tema, realizaremos el siguiente esquema. Aquí está la pared abdominal con sus diferentes capas, aquí está la vejiga, y si la comunicación es de la vejiga hacia la cicatriz umbilical, es una fístula. Pero si no hay comunicación ni con cicatriz umbilical, tampoco con la vejiga, es un quiste del uraco. Y con esto finalizamos las patologías del sistema renal.